Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un placer nuevamente estar con ustedes en este espacio donde nos dedicamos al estudio de la palabra del Señor y qué bueno tenerlos aquí en este momento. Es un placer, ¿verdad? Recordemos de que esta semana el pastor Romero estaba de vacaciones, pero ya la próxima semana estará nuevamente con ustedes. Y bueno, antes de comenzar, vamos a tener la palabra de oración para pedirle a nuestro Padre que envíe su Santo Espíritu, que fue el que inspiró la Biblia para poder entenderla en el día de hoy. Vamos a orar, oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias Señor, porque de nosotros nos cuida, nos ama, Señor, y pedimos, Señor, porque todos puedan ser bendecidos por ti, Señor, en las cosas de la vida, Señor, física, mental, espiritual, económica, Señor. Quiero que tú dé una bendición especial. Por favor, envíe tu Santo Espíritu para la comprensión de tu palabra en el día de hoy. Te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a tener en este día jueves, y le damos la bienvenida a aquellos que apenas están de pronto prendiendo el televisor o viéndonos por alguna de nuestras plataformas. Y hoy jueves vamos a estudiar el poder transformador del Espíritu Santo. Recuerden que esta semana hemos venido hablando de ese poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo nos impulsa a testificar y cómo la iglesia en los comienzos de lo que tiene que ver en el libro de Hechos, ¿verdad? En el comienzo del cristianismo, cómo esta iglesia realmente alcanzó a las almas del Señor, ¿verdad? Con el poder del Espíritu Santo. Entonces, vamos a notar que el libro de Hechos nos revela grandes cambios de muchas personas que se convirtieron, ¿verdad? Estuvimos hablando en cierta ocasión, o en esta semana que estuvimos hablando de conversiones de 3,000, 5,000 personas y personas, bueno, de pronto la Biblia no nos da de pronto alguna especificación específica en cuanto a cómo eran las vidas de algunas personas, pero muchos de ellas eran personas que estaban alejados de los caminos del Señor y cómo es que Dios los han transformado. Entonces, aquí notamos cómo el Espíritu Santo ha venido trabajando, ¿verdad? Que no importa esos prejuicios culturales, esos trasfondos de hábitos, ¿verdad? Todos nacemos a veces con una manera de vivir, ¿verdad? Debido a nuestra cultura, ¿verdad? Pues obviamente copiamos lo que nuestros antepasados, nuestros padres nos han enseñado, que muchas de estas cosas de pronto no son buenas, no están bien, pero el Espíritu Santo tiene poder para tumbar todos estos conceptos, ¿verdad? De cultura, todas esas, o incluso esas formas de ser, ¿cierto? Nuestro carácter, incluso heredados, y cómo, ¿verdad? Que el Señor ha hecho grandes cambios. Y vamos a leer algunos textos bíblicos y ver los cambios de algunas personas que se mencionan así. Yo sé que en la Biblia se mencionan demasiado, pero vamos a ver en ese concepto, ¿verdad? En ese concepto del Espíritu Santo, como ha venido trabajando especialmente en la iglesia primitiva. Vamos al libro de Hechos, el capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Y el verso 11 al 15. Y vamos a ver una pequeña historia también acá de cómo fue la conversión. Muy bien, 16, 11 dice que zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, verso 13, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde salía o solía más bien hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Verso 14.
Entonces, aquí entra un personaje interesante. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de qué? De púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba huyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Verso 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aquí claramente vemos una reunión en un río, ¿verdad? Un día de reposo donde estaban escuchando al apóstol Pablo predicar de la palabra del Señor. Y cómo vemos que una mujer llamada Lidia, ¿verdad? Una vendedora que aceptó el llamado del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Que el Señor hace grandes llamados. Ahora, vamos a leer también el verso, pasamos al verso 23. Vamos a seguir leyendo el verso 23. Y vamos a leer desde, el verso 23 y dice así. Después de haberles azotado, estamos hablando de la historia de Pablo y de Silas cuando fueron azotados, dice el verso 23, de haberlos azotado mucho, los echaron ¿a dónde? En la cárcel, mandando al carcelero que los guardase ¿con qué? Con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo, estaban orando, ¿verdad? Y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino, verso 26, de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrió todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Verso 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no temas, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Tremendo, ¿verdad? Esta historia es fascinante, es hermosa, como una noche donde Pablo y Silas allá presos, ¿verdad? Encadenados, a pesar de esas circunstancias, cómo cantaban, cómo oraban al Señor, no bajaban el ánimo, ¿verdad? No bajaban la guardia, sino que a pesar de eso glorificaban el nombre del Señor y eso uno tenemos que aprender mucho de esto, que a pesar de los problemas, las dificultades, lo que tengamos en la vida, sigamos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Y vemos cómo este carcelero, al ver de que no escaparon después de ese terremoto, pues preguntan qué debía de hacer él para ser salvo. Y vemos, ¿no? Que ellos solamente dijeron que creyeran en el Señor Jesucristo y cómo incluso creyendo él y llevando ese mensaje a su casa, cómo los de su casa iban a ser salvos. Y qué bonito ver que después de que, bueno, les predicaron, le limpiaron las heridas que ellos tenían porque los habían azotado fuertemente, tanto a Pablo como Silas, esa noche fueron bautizadas, vieron la conversión, vieron la llegada del Espíritu Santo, ¿verdad? De una forma en que llevando la palabra del Señor y cómo puede transformar corazones, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, transformar vidas. Ahora pasamos al capítulo 17 y el verso 33 y el verso 34. Hechos 17, 33 y el verso 34. Dice, y así Pablo,
salió en medio de ellos. Verso 34. Mas algunos que creyeron, muy bien, algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Aquí vemos de pronto lugares no muy conocidos, ¿verdad? Ya es un poquito difícil de pronunciar, ¿verdad? Pero eran lugares con nombres griegos, y vemos aquí este personaje Dionisio, que también recibió la palabra de Dios, y aquí se menciona una tal Damaris, y verdad, como también recibió, y otros que aparecen allí, dice el texto, y otros con ellos recibieron la palabra del Señor. Qué tremendo. Y pasamos a Apocalipsis 18, Hechos capítulo 18, pero ahora vamos a leer el verso 8. Vamos a leer 8 en adelante. 18:8. Dice de la siguiente manera: y Crispo, es otro personaje, no Cristo, sino Crispo, el principal, vea quién era este, el principal de la sinagoga, ¿creyó en qué? Creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían, y eran ¿qué? Bautizados. Qué tremendo. Pero vea lo que sigue diciendo el verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Verso 10. Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho, pueblo en esta ciudad. Y el verso 11 dice: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Vea cómo Dios le dice claramente: no dejes de hablar, no te detengas, siga predicando la palabra del Señor, porque el Señor les dice: en este lugar tengo que mucho pueblo, y predicando. Yo me imagino de pronto el apóstol Pablo predicando en la mañana, predicando en las tardes, porque no en las noches, ¿verdad? De pronto en esas casas con esas luces de lámparas de aceite, de pronto se reunían de pronto en grupos pequeños, ¿verdad? Y era así en la forma en que se predicaba la palabra del Señor, y les enseñaba de las maravillas del Señor, y les enseñaba lo que había aprendido el Señor Jesucristo, quién era el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento y cómo se vino a cumplir en el Nuevo. Es algo que es emocionante, ¿verdad? Entonces, es increíble, ¿verdad? Cómo poder ver y notar una variedad de personas, ¿verdad? Distintas. Recuerden, por ejemplo, los textos que acabamos de leer, como por ejemplo Lidia, y bueno, posiblemente una gran empresaria, o no sé, o tal vez una simple vendedora, ¿verdad? Pero que esta señora, ¿verdad? O mujer judía, no sabemos si era una persona muy adulta o joven, pero recibió al Señor, ¿sí? También vemos al carcelero, ese de Filipo, ¿verdad? Que a pesar de que tenía una gran responsabilidad, y cuando a un soldado romano se les dejaba presos a cuidar, y si llegaran a escapar, ellos tenían que pagar con su propia vida. Y vemos cómo él, el temor y con todo lo que había sucedido, buscó al Señor y se entregó, ¿verdad? Y esa noche, tanto él como su familia fueron bautizados. Entonces, no importa si fue un hombre, no importa, aquí vemos que habían hombres, mujeres, posiblemente ricos, posiblemente pobres, posiblemente algunos con mucha educación, otros con casi nada de educación, pero vemos, eso es lo que a mí me llama la atención, es ver que el Espíritu Santo, cuando toca a la persona y esa persona abre su corazón, el Señor puede hacer grandes maravillas. Por eso, mis hermanos y queridos amigos que nos ven en este momento, tú eres una persona creada por Dios, hijo de Dios, donde Dios puede transformar tu corazón. No importa lo que hayas hecho, el Señor tiene poder, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, que puede transformar los corazones. Y bueno, vamos a encontrar muchas personas en la Biblia, ¿verdad? Muchos personajes en la Biblia
que fueron transformados, como lo vimos esta semana, por ejemplo, como Cornelio, ¿verdad? Una de las historias más interesantes, ¿verdad? También del libro de Hechos. Y alguien decía, habíamos leído esta semana, que llamarle libro de Hechos sería más bien decirle como los hechos, no de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo, porque allí encontramos grandes transformaciones. Por eso es que la Biblia nos menciona todas estas transformaciones y es importante que fueron registradas. ¿Para qué? Para que la tengamos en mente, la estudiemos y cómo el Señor tiene el poder de la transformación. Ahora, leyendo a la hermana White, voy a leer una cita que la encontramos, el discurso maestro de Jesucristo, el discurso maestro de Jesucristo, página 12, página 13, dice, primeramente, Cristo produce contrición en quien perdona y es obra del Espíritu Santo convencer que convencer de pecado. Esa es la labor del Espíritu Santo, convencer de qué, de pecado. Aquellos cuyos corazones han sido conmovidos por el convincente Espíritu de Dios, reconocen que en sí mismo no tienen ninguna cosa buena. Eso es lo importante. Cuando nosotros abrimos el corazón de Dios y permitimos que Él comience a transformar, realmente nos damos cuenta que el ser humano no es nada, que es pecador, que necesita de Dios. Hay personas que de pronto se creen santos y creen que ya han dejado de pecar y que están listos para traslación del cielo. Pues es una presunción muy tremenda. Es una labor del Espíritu Santo, ¿verdad? Y sigue diciendo, saben que todo lo que han hecho está entretejido con egoísmo y pecado. Eso es lo bonito. Una persona realmente convertida sabe que es un pecador tremendo. Así como el publicano se detiene a la distancia sin atreverse a alzar los ojos al cielo y clama, Dios, sé propicio a mi pecador. Si ustedes leen la historia del publicano y también de este fariseo, en esa historia, que tremendo cuando pues ese publicano pues echaba flores, ¿no? No soy como estos ladrones, doy tanto de diezmo, tanto de ofrenda, ayuno tanto, lo uno, lo otro, y no hacía sino exalzarse, ¿verdad?, ante Dios. Pero aquí vemos la historia de este publicano que ni siquiera quería levantar la cabeza porque reconocía que era un pecador y necesitaba de Dios. Y vemos cómo al final vemos de que este realmente se fue a la casa justificada. Y sigue diciendo, ellos reciben la bendición, hablando de estos que, en el caso de este publicano que quiso humillarse, ¿verdad? Esa historia la encontramos en Lucas 18:13. Ellos reciben la bendición. Hay perdón para los arrepentidos, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la promesa de Dios. Ahora ella sigue citando algunas partes de la Biblia. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Os daré corazón nuevo y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Entonces aquí nos está citando Isaías 1:18, Ezequiel capítulo 36, 26, 27. No importa el pecado que tengamos, solamente con abrir el corazón de Dios, amar a Dios, honrar al Señor, el Señor puede transformar tu corazón y puede transformar nuestros corazones. Y yo, en el tiempo que he venido trabajando en el ministerio, a veces encuentran con esta clase de personas que creen que han llegado a cierta cantidad de pecados, que no creen que el Señor los pueda perdonar, ¿sí? Que han hecho cosas terribles. Y hay hermanos o personas que le confiesan cosas a uno que uno queda pues impresionado. Pero siempre les hago saber de que el Señor ha hecho provisión para ellos, que Dios ha hecho provisión para cada uno, que no tienen por qué desesperarse,
mientras entregan el corazón al Señor. Entonces, lo que podríamos decir que la muerte de Cristo fue universal. O sea, que Cristo no solamente murió por los judíos, que Cristo no solamente murió por unos pocos, sino que Cristo también que Cristo murió por cada ser humano en la tierra, ¿verdad? Y esto es lo que debemos de entender, que nuestros pecados no nos permitan, uh, que no nos permitan aceptarnos a Jesús, sino que olvidémonos de estas cosas, vayamos con un corazón dispuesto a que Cristo nos perdone y Él nos va a perdonar. Entonces, mis hermanos, como dice aquí la lección, no podemos y no debemos hacer suposiciones sobre quién puede o no ser alcanzado. Nuestro trabajo es testificar, hablando de nuestros hermanos misioneros del ministerio. Nuestro trabajo es testificar a todos y a cada una de las personas que Dios coloca en nuestro camino. El Señor hará el resto. Entonces, nuestra labor es llevar el mensaje, una literatura, orar por una persona que esté pasando por alguna situación, decirle a esa persona que Dios le ama, ¿verdad? Algún mensaje de texto, ¿verdad? Bíblico. Hoy en día que está de moda, se pueden mandar textos bíblicos a las personas. Uno nunca sabe cuándo puede llegar un texto que pueda ayudar a una persona. Nosotros hacemos esa labor, ¿verdad? De alcanzar a la persona con alguna literatura o lo que sea, alguna forma, pero el Espíritu Santo es el que hace el resto. Nosotros no tenemos el poder de convencer los corazones de las personas. Nosotros no tenemos el poder. Es una labor del Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer la labor de Él. Eso es algo que le corresponde a Él. Entonces, mis hermanos, voy a leer la última cita para este momento y ir terminando. Cuando Cristo dio a sus discípulos la promesa del Espíritu Santo, se estaba acercando el fin de su ministerio terrenal. Estaba a la sombra de la cruz, con una comprensión plena de la carga de culpa que estaba por descansar sobre él como portador del pecado, antes de ofrecerse a sí mismo como víctima destinada al sacrificio. Instruyó a sus discípulos en cuanto a la dádiva más esencial y completa que iba a conceder a sus seguidores, el don que iba a poner al alcance de ellos los recursos inagotables de su gracia. Y dijo, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Ella está citando Juan 16, Juan 14, 16, 7. Y luego sigue diciendo, el Salvador estaba señalando adelante al tiempo cuando el Espíritu Santo vendrá para realizar una obra poderosa como su representante. El mal que se había estado acumulando durante siglos habría de ser resistido por el divino poder del Espíritu Santo. Y aquí es donde muchas personas dicen, bueno, ¿yo cómo hago para poder vencer al pecado? Entreguemos nuestras vidas al Señor. Entregamos de todo corazón, que el Señor sabrá cómo hacer, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, resumidas cuentas, lo que quiero decir es, entregamos nuestra vida a nuestro Señor, que como misioneros tenemos que alcanzar a muchas personas, pero a través de un buen testimonio. Entonces, mis hermanos, sigamos adelante, que el Señor viene pronto y hay una misión que cumplir. Es lo que siempre he dicho durante esta semana, hay una misión que cumplir. Que el Señor Jesús les bendiga y nos vemos el día de mañana.